Les quiero dar la bienvenida a todos nuestros integrantes de esta asociación y es decirles que estoy muy contento, que esta es nuestra primera sesión, que estén todos, que nos acompañen. No se puede ser presencialmente, pero por lo menos en línea, y esperemos que ya las próximas sesiones puedan ser presenciales y puedan ir la mayoría. Quiero agradecer en especial a todos los socios por la confianza de haber votado por mí, de que estemos aquí y esperemos trabajar todos juntos. Quiero que esta sea una mesa integrativa en la cual todo el mundo tenga espacio de exponer sus ideas, sus trabajos, lo que ustedes quieren. Siempre vamos a estar abiertos para todos. También quiero agradecer muy especialmente a toda mi mesa directiva. ¿Por qué? Porque realmente son ellos los que me han apoyado mucho y los que van a estar trabajando. Es toda, como dicen, la juventud en pleno y estoy muy contenta. Ahí como la más un poco cercana a mí, sin ser tan cercana, es mi queridísima vocal del sur, la doctora Carmen Amor. Y a los demás, toda la juventud, agradecerles mucho su apoyo, a nuestro vicepresidente, el doctor Alejandro Gaviño, a mi muy querido secretario, el doctor David Eduardo Cervantes Barragán, que han estado apoyándome también mucho, a la tesorera, la bióloga María de Jesús Gaitán, a mi vocal del centro, que además es el encargado de las redes sociales y lo ha hecho súper bien en este corto tiempo, es al doctor Sinué Díaz Cuellar, a mi vocal de Occidente, la doctora Ridiana Ruiz, la del Norte, la muy querida doctora Rocío, en fin, a todos, Villafuerte, a todos, muchas gracias por estar aquí conmigo y también obviamente a los del Comité de Visión, la doctora Lucero, Monterde y al doctor Samuel. Muchísimas gracias y bueno, pues esta es nuestra primera sesión. Gracias por estar aquí conmigo. Asamblea General de Socios, Asociación Mexicana de Genética Humana, AC. Siendo las 20 horas del día 13 de noviembre del 2021 en el Hotel Hyatt La Paz, Salones 1 y 2, ubicado en el kilómetro 7.5 Pichilingue, Lomas de Palmira, en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, de forma presencial y mediante la plataforma virtual http://www.amgh.org.mx, /evento, /2021, /programa, /asamblea.hp, se reunieron los miembros asociados de la Asociación Mexicana de Genética Humana, AC. En adelante, la asociación, con el objeto de celebrar una asamblea general de socios a la que fueron previa y debidamente convocados en términos de lo establecido en su normatividad. Conforme a lo establecido en el artículo 19 de los estatutos sociales de la asociación, presidió este acto el doctor José Elías García Ortiz, en adelante el presidente. En su carácter de presidente del Consejo Directivo de la asociación, por unanimidad de votos de los presentes, el presidente fue asistido por la doctora Lisette Arnaud López en su carácter de secretaria del Consejo Directivo de la asociación. A continuación, la secretaria dio la lectura al siguiente orden del día. 1. Verificación del quórum estatutario. 2. Instalación de la asamblea. 3. Lectura del orden del día. 4. Lectura del acta de la sesión anterior. 5. Bienvenida a los nuevos asociadas y asociados. 6. Informe anual de actividades del Consejo Directivo de la AMGH. 7. Informe del 46 Congreso Nacional de Genética Humana. 8. Informe financiero del ejercicio 2021. 9. Elección de vicepresidencia y nuevo Consejo Directivo. 9.1, aprobación del sistema de votación. 9.2, presentación de las y los candidatos, verificación de su presencia y aceptación a participar de la candidatura al cargo. 9.3, votación de las y los candidatos con el escrutinio correspondiente. 9.4, declaratoria de las personas ganadoras para el periodo de la gestión 2021-2023. 9.5, toma de protesta. 9.6, designación de delegados para protocolizar el acta de la asamblea. 11, programa de la nueva presidenta del Consejo Directivo 2021-2023. 12, clausura de la asamblea. 13, asuntos generales.
Desahogo del punto 1 del orden del día. En desahogo del punto primero de la orden del día, por unanimidad de votos, se designó como escrutadores a los doctores David Eduardo Cervantes Barragán y María de la Luz Arena Sordo, que luego de aceptar el cargo conferido, certificaron que los asociados estaban presentes y firmaron la lista de asistencia cuyo original se integra al expediente formado con motivo de la presente. Los escrutadores procedieron a verificar el quórum estatutario en base a la lista de asistencia preparada con motivo de la presente asamblea. En virtud de lo anterior, el presidente informó que no se contaba en ese momento con el quórum presencial y virtual necesario para instalar la asamblea en primera convocatoria, por lo que en términos de los numerales 5 y 8 del artículo 22º de los estatutos sociales, se debería esperar 30 minutos para poder instalar la asamblea en segunda convocatoria. Desahogo del punto 2 del orden del día. En desahogo del punto 2 del orden del día, una vez transcurridos los 30 minutos previstos en el estatuto de la asociación, el presidente informó que se encontraban presentes 80 personas conectadas virtualmente, de los cuales 67 eran asociados numerarios y un decano, todos ellos con derecho a voto y 25 asociados reunidos de manera presencial, también con derecho a voto, por lo cual declaró legalmente instalada la reunión en segunda convocatoria como Asamblea General de Socios, considerando válidos los acuerdos que en ella fueran tomados por unanimidad o mayoría de votos. Luego de un breve intercambio de opiniones, por unanimidad de votos, la Asamblea tomó el siguiente acuerdo. Primero, las 20 horas con 30 minutos del día 13 del 2021 de noviembre, se dio instalada la Asamblea en segunda convocatoria como Asamblea General de Socios. El presidente leyó y puso a consideración de los asociados asistentes la integración del orden del día de la presente asamblea. Asimismo, solicitó a los asociados asistentes formularan, si es que lo tenían, sus comentarios, observaciones o propuestas con relación a la misma. Desahogo del punto 3 de la orden del día. En desahogo del punto 3 del orden del día, el presidente procedió a dar lectura al orden del día de la presente asamblea para la aprobación del mismo como por parte de la asamblea. Por unanimidad de votos, la asamblea tomó el siguiente acuerdo. Segundo, se aprueba por unanimidad de votos el orden del día de la presente asamblea. Desahogo del punto 4 de la orden del día. En relación con el presente punto del orden del día, el presidente cedió la palabra a la doctora Lisette Arnaud López, quien usó la palabra, en uso de la palabra procedió a dar lectura al acta de la sesión anterior, misma que fue aprobada por unanimidad. La asamblea tomó el siguiente acuerdo. Acuerdo tercero, la asamblea acordó aprobar el acta de la 9ª sesión mensual reglamentaria de la asociación de fecha 5 de octubre del 2021 por unanimidad de votos. Desahogo del punto 5 de la orden del día. En relación con el presente punto del orden del día, el presidente que en el año 2021 me informó que en el año 2021 se afiliaron a la asociación 41 nuevos asociados, de los cuales uno de ellos tiene la calidad de asociado adscrito, uno de ellos tiene la calidad de asociado correspondiente, 27 de ellos tienen la calidad de asociados estudiantes y 12 de ellos tienen la calidad de asociados numerarios. El presidente, en uso de la palabra, procedió a nombrar a cada uno de los nuevos asociados de la asociación, solicitando un aplauso para los nuevos integrantes, aprovechando también para reconocer a los miembros de la comisión de admisión de la asociación, quienes hicieron un arduo trabajo durante los tiempos de la pandemia, informando también que ha quedado implementado un nuevo sistema de admisión, que será en formato electrónico a través de la página de la asociación. Continuando con el uso de la palabra, el presidente procedió a mencionar a los ingresos especiales, los cuales tienen fundamento en el capítulo 3º, artículo 11º. Para la propuesta de honorarios distinguidos, la propuesta fue realizada por parte de la doctora Aide Rosas, asociada vigente el 9 de septiembre, y propuso al doctor Fabio Abdel Salamanca Gómez como asociado honorario. A continuación, el presidente informó que con fundamento en el artículo 12º de los estatutos sociales, el Consejo Directivo tiene la facultad de hacer propuestas para la designación de asociados decanos, proceso que se realizó el año pasado. El estatuto de la asociación prevé que se concederá la categoría de asociado decano a los miembros que tengan 30 años de recibidos y que hayan destacado en la profesión y en su actividad gremial justificada con una
antigüedad mínima de 20 años como miembro numerario vigente de la asociación. El asociado decano, que además haya recibido el reconocimiento a la contribución del desarrollo de la genética humana en México, estará exento de pago de la cuota anual correspondiente en forma vitalicia. La propuesta para estas designaciones quedó conformada por 5 integrantes, a saber, Sonia Canún Serrano, Berta Ibarra Cortés, Marta Patricia Ostrowski Beckman, Francisco Javier Sánchez Ansaldo y María de los Dolores Saavedra Ontiveros. La Asamblea tomó los siguientes acuerdos. Cuarto, con 53 votos a favor y 5 en contra, la mayoría se aprobó la propuesta de aceptar como asociado numerario distinguido al doctor Fabio Abdel Salamanca Gómez. Quinto, con 85 votos a favor y 14 votos en contra, por mayoría se aprobó la propuesta de aceptar como nuevos asociados decanos a los doctores Francisco Javier Sánchez Ansaldo, Sonia Canún Serrano, Marta Patricia Ostrowski Beckman, María de los Dolores Saavedra Ontiveros y Berta Ibarra Cortés. Desahogo del punto sexto de la orden del día. En desahogo del presente punto del orden del día, el presidente procedió a presentar su informe anual de actividades por el periodo 2021 del Consejo Directivo de la Asociación. Continuando con el uso de la palabra, el presidente informó que la asamblea que la vigencia de los asociados de la asociación a ese día era de 328 miembros afiliados, superando así el número de miembros afiliados del año pasado, que fue de 299. En uso de la palabra, el presidente informó que para el periodo 2021 se efectuaron todas las sesiones mensuales, las cuales iniciaron el 2 de febrero y concluyeron con la asamblea de asociados. También se efectuaron 4 sesiones mensuales extraordinarias, las cuales tuvieron verificativo el 15 de diciembre del 2020, el 16 de febrero, el 16 de marzo y el 20 de abril del 2021. Continuando con el uso de la palabra, el presidente informó que se logró mantener la presencia de asociados fuera de la Ciudad de México y a lo largo y ancho de todo el país. Y solo en 3 estados de la República no se tuvo participación, 2 de ellos fueron Baja California Sur y Campeche. También se contó con presencia en el extranjero durante las sesiones mensuales, habiendo personas y asociados que siguen las sesiones en España, en toda Latinoamérica, en Australia y en ocasiones en Estados Unidos. En relación a la asistencia total en sesiones mensuales iniciada en el año 2020, solo las primeras 2 fueron presenciales, con una participación menor a 50 personas por sesión. Fue importante observar cómo se mantuvo una tendencia bimodal que aún a pesar de la pandemia y con el confinamiento total, el promedio de asistencia fue de 220 personas por sesión, con excepción de la sesión del mes de marzo, en donde se contó con la asistencia de 444 personas. En el año 2020 se contabilizó un total de 1,828 asistentes a las sesiones mensuales y en 2021 se incrementó la participación en un 30% con un total de 2,638 asistentes a dichas sesiones mensuales, confirmando que el formato virtual en las sesiones mensuales es exitoso, por lo que el presidente exhortó al nuevo Consejo Directivo a continuar con dicho formato. Luego de un breve intercambio de opiniones por mayoría de votos, la Asamblea tomó el siguiente acuerdo. Acuerdo sexto. La Asamblea acordó aprobar en todos sus términos el informe anual de actividades del Consejo Directivo de la Asociación por el periodo 2021. Desahogo del punto 7 de la orden del día. En desahogo del presente punto del orden del día, el presidente procedió a presentar el informe del 46 Congreso Anual de Genética en modalidad híbrida, informando también que el año pasado se innovó en el Congreso virtual y este año se innovó en el Congreso híbrido, el cual consideró fue exitoso. Se realizaron también un curso virtual de actualización en genética humana y 6 cursos precongreso como parte de las actividades académicas. El Congreso anual tuvo una asistencia de 418 congresistas, con 78 de ellos en forma presencial. Participaron 183 en el segundo curso virtual de actualización y en los 6 cursos precongresos se tuvo una asistencia de 66 participantes en el primero, 171 en el segundo, 122 en el tercero, 84 en el cuarto, 60 en el quinto y 157 en el sexto. Se aclaró que el segundo y el tercer curso fueron patrocinados y todos, con excepción del cuarto, contaron con puntos de recertificación por el Consejo Mexicano de Genética. En este punto, el presidente agradeció a la doctora Dolores Ruiz, presidente del Consejo, y a su mesa directiva por las facilidades para obtener esos puntos de recertificación, altamente apreciados en tiempos de confinamiento y pandemia.
Con base a lo anterior, se expidieron 1,261 constancias de participación en eventos y desde que se inició la gestión del Consejo Directivo saliente, fue más de 7,306 constancias, sin contar las generadas por el actual Congreso. Continuando con el uso de la palabra, el presidente informó que las cifras del Congreso híbrido eran las siguientes: un total de 418 congresistas, 6 cursos precongresos, 5 de especialización y un tradicional, 13 simposios transcongreso, 9 simposios patrocinados, 14 patrocinadores, 127 trabajos libres en 9 sesiones y exhibición virtual, 2 asambleas generales virtuales del Consejo Mexicano AC y de Genética AC y de la Asociación Mexicana de Genética Humana, y 5 actividades sociales: cóctel de bienvenida, evento cultural, carrera virtual y Genoparty. Luego de un breve intercambio de opiniones y por mayoría de votos, la Asamblea tomó el siguiente acuerdo. Acuerdo séptimo. La Asamblea acordó aprobar en todos sus términos el informe del 46 Congreso Anual de Genética Humana. Desahogo del punto 8 del orden del día. En desahogo de este punto del orden del día, el presidente concedió el uso de la palabra a la tesorera de la asociación, la doctora Melba Gutiérrez Angulo, quien en uso de la palabra presentó el informe financiero de la asociación por el año 2021. Luego de un breve intercambio de opiniones, por unanimidad de votos, la Asamblea tomó el siguiente acuerdo. Acuerdo octavo. La Asamblea acordó por unanimidad de votos aprobar en todos sus términos el informe financiero de la asociación para un periodo 2021. Para un periodo 2021. Desahogo del punto 9 de la orden del día. En desahogo de este punto del orden del día, el presidente, en uso de la palabra, informó que para efectos de realizar el proceso de elección previsto en el orden del día de la presente asamblea y atentos a lo estipulado en los estatutos sociales de la asociación en una primera etapa, se deberá aprobar el sistema de votación. Continuando con el uso de la palabra, el presidente informó que para la asamblea se tenía un sistema híbrido de votación, el cual sería presencial para quienes se encontraban presentes en el lugar designado para la realización presencial de la asamblea, Hotel Hyatt La Paz, salones 1 y 2, y por otro lado un sistema de votación electrónico a través de la plataforma virtual en el cual únicamente podían ejercer su voto los asociados numerarios con plenos derechos. En esos momentos se encontraban 70 personas con derecho a voto en modalidad virtual y 26 personas en modo presencial con derecho a voto. Para efectos de evitar que una persona pudiese emitir 2 votos, el presidente solicitó que las personas que se encontraban en modalidad presencial colocaran sus dispositivos electrónicos como celulares o tabletas en un lugar visible y con sus respectivas pantallas, evitando su uso hasta que se concluyera el proceso de elección. En este momento de la asamblea se encontraban contabilizados 110 asociados numerarios con derecho a voto en modalidad presencial y virtual. Para efectos de la votación en modalidad presencial se contó con 26 boletas, en las cuales se señalaron los 2 candidatos a la elección de vicepresidente de la asociación, que de acuerdo al plazo establecido en la convocatoria para el registro de candidatos, el cual cerró el día 2 de noviembre del presente año. En base a lo anterior, en la convocatoria, los candidatos debieron haber enviado a la cuenta del correo electrónico del presidente de la asociación la siguiente documentación, a saber: 1. Constancia de asociado vigente del 2021. 2. Carta de formato libre manifestando su intención de postulación al cargo. 3. Tener una amplia solvencia moral y prestigio dentro del ámbito de la genética humana y conocer y acatar los estatutos de la asociación. 4. Currículum vitae. 5. Propuesta de 2 asociados vigentes anexando la constancia de asociados vigentes numerarios. Se recibieron 2 candidaturas, la doctora María del Carmen Esmer Sánchez y el doctor Alejandro Gaviño Vergara, por lo cual se hizo del conocimiento de la asamblea que el consejo directivo de la asociación, considerando que ambos candidatos cumplieron con los requisitos de elegibilidad previstos en los estatutos de la asociación. A continuación, el presidente concedió el uso de la palabra hasta por 5 minutos a la doctora Esmer Sánchez y al doctor Gaviño Vergara para que presentaran sus planteamientos y propuestas a la asamblea. A continuación, el presidente concedió el uso de la palabra a la doctora Juana Inés Navarrete Martínez, quien presentó a los integrantes de su planilla para conformación del nuevo consejo directivo de la asociación, a saber, el doctor David Eduardo Cervantes Barragán para el cargo de secretario, la bióloga María de Jesús Gaitán García para el cargo de tesorera, la doctora Rocío Adriana Villafuerte de la Cruz como vocal zona norte, el doctor Sinue Díaz Cuellar como vocal zona centro,
la doctora Adriana Ruiz Herrera como vocal zona occidente y a la doctora Carmen Amor Ávila Rejón como vocal zona sur. Los miembros de la comisión de admisión serían el doctor Samuel Gómez de Carmona y la doctora Lucero María José Monter de Cruz. Estando presentes todos los candidatos para integrar el nuevo consejo, el presidente les preguntó si estaban de acuerdo con sus candidaturas, ante lo cual ellos afirmaron estar de acuerdo con dichas candidaturas propuestas. A continuación, con el uso de la palabra, el presidente tomó la protesta de los nuevos integrantes del consejo directivo de la asociación. Finalmente, en el desahogo del presente punto del orden del día, se designaron como delegados especiales al doctor José Elías García Ortiz y a la doctora Liseta Arnaud López, para que conjunta o individualmente acudan al notario público de su elección a fin de solicitar la protocolización de la presente acta de esta asamblea, así como para que realicen cualquier otro acto o gestión que sean necesarios para dar cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias correspondientes a la formalización de los acuerdos tomados en la presente asamblea. Luego de un breve intercambio de opiniones por unanimidad de votos, la asamblea tomó los siguientes acuerdos. Acuerdo noveno, con 69 votos a favor, la asamblea acordó aprobar la designación del doctor Alejandro Gaviño Vergara como vicepresidente del Consejo Directivo de la asociación. Acuerdo décimo, con 23 votos presenciales a favor, ninguno en contra y 47 votos virtuales a favor y 4 en contra para un total de 60 votos totales a favor por mayoría de la asamblea, acordó aprobar la designación de la planilla encabezada por la doctora Juana Inés Navarrete Martínez y que integrará el consejo directivo de la asociación para el periodo 2021-2023. Décimo primero, se aprueba por mayoría de votos la designación del doctor David Eduardo Cervantes Barragán como secretario del consejo directivo de la asociación. Décimo segundo, se aprueba por mayoría de votos la designación de la bióloga María de Jesús Gaitán García para el cargo de tesorera del consejo directivo de la asociación. Décimo tercero, se aprueba por mayoría de votos la designación de la doctora Carmen Amor Ávila Rejón como vocal zona sur del consejo directivo de la asociación. Décimo cuarto, se aprueba por mayoría de votos la designación de la doctora Rocío Adriana Villafuerte de la Cruz como vocal zona norte del consejo directivo de la asociación. Décimo quinto, se aprueba por mayoría de votos la designación del doctor Sinué Díaz Cuellar como vocal centro del consejo directivo de la asociación. Décimo sexto, se aprueba por mayoría de votos la designación de la doctora Adriana Ruiz Herrera como vocal zona occidente del consejo directivo de la asociación. Décimo séptimo, se aprueba por unanimidad la designación de los integrantes de la comisión de admisión de la asociación para quedar conformada por los doctores doctor Samuel Gómez Carmona y la doctora Lucero María José Monter de Cruz. Décimo octavo, se aprueba por 24 votos presenciales a favor, ninguno en contra, así como 47 votos a favor y 6 en contra, para un total de 71 votos a favor y 6 en contra la designación de la doctora Lucero María José Monter de Cruz como miembro de la comisión de admisión de la asociación. Décimo noveno, se aprueba la designación como delegados especiales de la presente asamblea a los doctores José Elías García Ortiz y a la doctora Liseta Arnaud López, los cuales podrán conjunta e indistintamente acudir ante fedatario público a protocolizar la presente asamblea y a ejecutar los acuerdos que en ella contenga. Desahogo del punto 11 del orden del día. En desahogo de este punto del orden del día, el presidente concedió el uso de la palabra a la doctora Juana Inés Navarrete Martínez, nueva presidenta de la asociación, con el fin de que presentara a la asamblea su programa de trabajo 2021-2023. La doctora Juana Inés Navarrete Martínez, en uso de la palabra, informó que el valor fundamental del programa del trabajo del nuevo consejo directivo era la inclusión y que la asociación es la casa de todos los genetistas. A. Se realizarán alianzas con otras sociedades para efectos de educación médica continua, con otros grupos de orientación que también tengan en su ámbito en la genética. B. La academia es un punto muy importante, por lo que se propondrá realizar cursos con los temas más actuales de la genética que permitan que los afiliados puedan estar actualizados. Afortunadamente, el Consejo Directivo saliente sembró niveles muy altos, en los cuales los avances académicos, ya que estuvieron muy pendientes en realizar actualizaciones en el tema de la genética, por lo que nosotros pensamos dar continuidad a esa labor como promover trabajos de investigación.
C. Incrementar la colaboración e investigación en todas las áreas de la genética a través del apoyo de las farmacéuticas, laboratorios de diagnóstico y la sociedad civil, formado por grupos de pacientes. D. Contar con una revista de la asociación con artículos publicados por sus integrantes y de todas las personas miembros de la misma que deseen participar, establecer comités para que en conjunto con el Consejo Mexicano de Genética se actualicen las guías de diagnóstico y tratamiento de enfermedades genéticas. E. Aumentar el número de cursos de educación médica continua, continuar con la transmisión de las sesiones mensuales a través de medios electrónicos. F. Realizar sesiones interhospitalarias entre sedes formadoras de residentes de la especialidad. G. Contar con una figura legal permanente para brindar asesoría legal a nuestra asociación. H. Llevar a cabo el cambio de sede para las sesiones mensuales 2022-2023. Luego de un breve intercambio de opiniones por unanimidad de votos de la Asamblea, tomó el siguiente acuerdo. Acuerdo 20, la Asamblea acordó aprobar y ratificar el programa de trabajo del Consejo Directivo 2021-2023. Desahogo del punto 12 del orden del día. El desahogo del presente punto de la orden del día, el presidente cedió el uso de la palabra a la doctora Juana Inés Navarrete, quien informó que no era posible por diversos motivos realizar el Congreso Anual del año 2022 en la sede de Campeche, por lo que proponía un cambio de sede, Acapulco, Guerrero, y solicitó a la señora Patricia Medina, representante de Hoteles Princess Mundo Imperial, la presentación de la propuesta de sede para la realización del 47 Congreso Anual. Asimismo, la doctora Juana Inés Navarrete Martínez extendió un agradecimiento a todo el Consejo Directivo saliente, especialmente al doctor José Elías García Ortiz por su labor durante la pandemia. Luego de un breve intercambio de opiniones por mayoría de votos, la Asamblea tomó los siguientes. Acuerdo 21, por 56 votos a favor y 15 en contra, se acuerda aprobar por unanimidad de votos a la ciudad de Acapulco como sede del próximo Congreso Anual de Genética Humana 2022. Desahogo del punto 13 del orden del día. En desahogo de este punto del orden del día, previo receso para la elaboración de la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad de votos de los presentes, fue firmado por el presidente, secretario, escrutadores, así como aquellos que asistieron. Finalmente, en uso de la palabra, el presidente del Consejo Directivo Saliente agradeció a los integrantes del Consejo Directivo Saliente, a la Comisión de Admisión de la Asociación, a sus colaboradores y a todos los asociados por la confianza entregada en su encargo, felicitando a la doctora Juana Inés Navarrete Martínez y a su equipo por la nueva encomienda, procediendo a clausurar la presente asamblea, siendo las 22 horas del día de su celebración. Doctor José Elías García Ortiz, presidente actuante y del Consejo Directivo de la Asociación. Doctora Lizeth Arnaud López, secretaria actuante y de la mesa directiva de la Asociación. Doctor David Eduardo Cervantes Barragán, escrutador. Doctora María de la Luz Arena Sordo. Gracias. Hola, buenas tardes. Soy la doctora Rosalba Sevilla Montoya. Soy genetista perinatal del INPER, investigadora en ciencias médicas de este mismo instituto. Y pues es un honor para mí el poder estar aquí con ustedes. Agradezco mucho la invitación y les voy a hablar del trabajo que se presentó en el reciente congreso de la Asociación Mexicana de Genética Humana y que se realizó como un trabajo multidisciplinario en el instituto. Este trabajo es acerca de la detección de SARS-CoV-2 en líquido amniótico de pacientes asintomáticas con diagnóstico de COVID y transmisión vertical. A todos nos cambió la vida el 2019, pero nos enteramos hasta el 2020, ya que todos conocimos dónde estaba Wuhan, en una pequeña provincia de China, en donde empezó el primer brote de SARS-CoV-2, este beta coronavirus de la familia Coronaviridae, que sin duda vino a cambiar pues muchas de las cosas que nosotros conocíamos como normales para tener ahora esta nueva realidad. Para nosotros en el instituto, el líquido amniótico pues es un recurso biológico de gran importancia, ya que con este podemos hacer diagnóstico genético prenatal, además como diversos estudios que nos pueden ayudar a prevenir las complicaciones que pueden tener tanto las mamás como los bebés. Su análisis nos ayuda a entender desde las anomalías cromosómicas, las alteraciones monogénicas que pudieran existir, pero también es un recurso muy bueno para analizar otro tipo de enfermedades como y de entender la fisiopatología de estas mismas
y también de la transmisión vertical. Poco se sabe en realidad de esta transmisión vertical a pesar de los grandes esfuerzos que se han hecho. Ya tenemos actualmente más de 244 millones de casos y 5 millones de muertes a nivel global. Y aún así seguimos aprendiendo de SARS y del manejo que se les tiene que dar a estas pacientes. En el instituto, nosotros no somos un hospital COVID, tampoco fue un hospital que se haya como reconvertido, sin embargo, por las condiciones de nuestras pacientes, por la atención que tenemos que brindar a las pacientes, se tuvo que dar una área, se tuvo que realizar un esfuerzo para habilitar un área que era la zona COVID. Era la zona en donde las pacientes que se encontraban con un diagnóstico de COVID no grave eran atendidas. Esta zona era una zona especial con un aislamiento, se entraba con protección de equipo personal, equipo de protección personal, y pues era un área que se tuvo que establecer para poder darle atención a estas pacientes. Como les digo, son pacientes que no estaban graves, que no requerían algún tipo de ventilación ni nada de estos equipos, ya que no contábamos con esa infraestructura en el hospital, pero sí con toda la infraestructura necesaria para atender a las pacientes con COVID y que tuvieran COVID no grave. El objetivo de este estudio era detectar la presencia de SARS-CoV-2 en el líquido amniótico de las pacientes que estaban asintomáticas, que era la mayor parte de las pacientes que nosotros veíamos, así como poder identificar una posible transmisión vertical. En cuanto a la transmisión vertical, pues existen muchos cambios durante el embarazo que van a favorecer precisamente que puede existir algunas complicaciones en la mujer embarazada. Estos cambios pueden ser los propios, digamos, del embarazo, secundarios a una disminución del sistema inmunológico para evitar el rechazo fetal, así como cambios fisiológicos, anatómicos y estructurales que van a ser a la mujer un poco más propensa a tener este tipo de enfermedades. También sabemos que el sincitio trofoblasto es una barrera muy poderosa que evita el paso de la mayor parte de infecciones para evitar precisamente una contaminación placentaria. Sin embargo, algunos de los virus ya conocemos que son capaces de cruzar la barrera y que pueden causar una infección fetal. Algunas de las lecciones han sido aprendidas gracias al citomegalovirus o a Zika, que nos ha dicho precisamente cómo es que se puede dar esta transmisión, cosa que todavía no tenemos perfectamente comprendido en algunos de estos virus e inclusive pues en SARS. La OMS hasta el año pasado no tenía como unos lineamientos establecidos para poder determinar cuál es la transmisión vertical o en qué momento podía existir transmisión vertical. Sin embargo, estableció ya 3 lineamientos en los que gracias a esto se podía determinar si una infección era confirmada, posible, poco probable o indeterminada. Estos lineamientos eran primero tener una evidencia probada mediante estudios de SARS durante la gestación. El segundo es que hubiera una exposición fetal intrauterina y esta se demostraba con una qPCR en líquido amniótico o líquido pleural o en la placenta o mediante detección de IgA o IgM. Y finalmente tener una persistencia de esta infección o de la respuesta inmunológica. Esto también probado a través de qPCR, pero esto era con una muestra estéril a las 24 a 48 horas. Esta muestra podía ser de líquido cefalorraquídeo, de líquido de ascitis, pero pues como sabemos estos procedimientos son altamente invasivos para un neonato, sobre todo si no tenemos datos clínicos que justifiquen este tipo de estudios. De ahí que demostrar como tal la transmisión vertical pues se volvió bastante complicado en este momento y la mayor parte de la transmisión quedaba como posible. Para realizar este estudio se cumplieron con todos los procedimientos de ética institucional y con el registro del protocolo con el número 2020-132. Dentro de nuestro material y métodos, nosotros reunimos de abril a septiembre del 2020 1,509 mujeres que tenían RT-PCR y que tenían alguna indicación obstétrica de cesárea y que se encontraran asintomáticas. Estas pacientes llegaban al instituto para buscar algún tipo de atención y como protocolo se les realizaba a todas esta búsqueda mediante qPCR. Se recolectaba en esterilidad líquido amniótico y sin ruptura de las membranas previa y se tomaban muestras neonatales del hisopado oral y rectal al nacimiento y a las 24 horas en caso de ser posible. También las pacientes pues tenían que aceptar participar en el estudio y contestar una llamada de seguimiento. Nuestros criterios de inclusión fueron tener una prueba positiva del hisopado nasofaríngeo por medio de la qPCR, estar embarazada, tener un feto vivo, una indicación obstétrica de cesárea, cursar asintomática, aceptar participar en este estudio mediante un consentimiento informado y nuestros criterios de exclusión fueron pues un embarazo gemelar,
no aceptar participar en el estudio, enfermedad por COVID grave o sintomatología de infección de vías aéreas, diarrea o fiebre. Dentro de los criterios de eliminación, vimos que teníamos a los óbitos como un criterio de eliminación, que hubiera una ruptura de membranas durante la punción de recolección de líquido amniótico o que este líquido se contaminara con sangre materna o fetal, así como no tener los datos completos del expediente electrónico o no contestar una llamada de seguimiento que se les hizo a las pacientes. Este estudio fue un estudio analítico, descriptivo y longitudinal. En este recolectamos el RNA viral, se hizo el análisis del RNA viral en el hisopado nasofaringeo materno, el líquido amniótico estéril, el hisopado oral y rectal neonatal, y todas las muestras se analizaron mediante qPCR. De las 1.500 mujeres a las que se les realizó en el Instituto qPCR en este periodo, encontramos que habían 803 embarazos resueltos y 696 embarazos en curso o que habían asistido por otra atención ginecológica. De estos 803 embarazos, 50 fueron pérdidas gestacionales y 763 fueron recién nacidos vivos. De estos recién nacidos vivos, 567 mujeres fueron negativas para esta qPCR y 190 mujeres fueron positivas. De estas 190 mujeres, pudimos recolectar todas las muestras y toda la información en 42 casos. Y de estos 42 casos, nosotros llegamos finalmente a 5 casos posibles de transmisión vertical, que son los que vamos a presentar. El líquido amniótico se tomaba en unas condiciones muy especiales. Se tomaban 5 mililitros de líquido amniótico. Estos se recolectaban y se guardaban a menos 80 grados centígrados en un periodo que abarcaba más o menos 20 minutos. El análisis y la recolección de RNA se hacía mediante el kit de Qiagen de RNA y mediante el protocolo de Berlín descrito en el laboratorio de Drosten en el Instituto de Virología de la Escuela de Medicina de la Universidad de Berlín. Se amplificaron los genes virales RDRP y E y el transcrito de la RNA-SAP humana como el control para la extracción de este RNA. Para los análisis estadísticos se obtuvieron los valores de CT de las pruebas de tiempo real para la detección de virus en mujeres, en neonatos y en el líquido amniótico. Se analizaron también la presencia de defectos congénitos en este grupo porque tenían una valoración de genética y se analizaron la presencia de síntomas en las mujeres y en sus bebés. Se realizó una regresión logística bivariada para determinar la asociación de las variables de interés y el desenlace de tener un neonato con una prueba positiva. Utilizamos la prueba de Kruskal-Wallis y de Ullmann-Whitney. Todas las pruebas se realizaron utilizando el paquete estadístico SPSS y GraphPath-Print 7. Dentro de nuestros resultados encontramos que tuvimos líquido amniótico positivo en 17 pacientes. De estas 17 pacientes, 8 tenían un recién nacido positivo y 9 un recién nacido negativo. De los 42 neonatos, 18 fueron positivos al nacimiento, pero de estos 18 solamente 10 mostraron persistencia. De este grupo, los únicos que tenían o que juntaban los requisitos de líquido amniótico positivo, una prueba positiva al nacimiento y persistencia a las 24 horas también mediante estos estudios solamente fueron 5 neonatos, que son en los que se concluye una posible transmisión vertical. En cuanto a la valoración de genética, en estos 42 bebés observamos 6 que tenían defectos congénitos. Por supuesto que esto es el 14% de nuestro total, que se justifica porque nosotros somos una institución de tercer nivel en donde a nosotros nos canalizan pues todos los bebés que puedan tener este tipo de problemas. De ahí que tenemos una incidencia pues tan alta de defectos congénitos. Los defectos que se encontraron en estos bebés fueron uno con defecto de lateralidad asociado a una cardiopatía congénita, una hernia umbilical y persistencia de Urraco, un síndrome dismórfico que continúa en estudio, una ventriculomegalia aislada, una esclerosis tuberosa y un ventrículo izquierdo hipoplásico asociada a una anomalía cromosómica que involucraba un mosaicismo cromosómico. Dentro de la sintomatología que presentaban las pacientes, al inicio todas las pacientes estaban consideradas como asintomáticas, no tenían manifestaciones de COVID durante su hospitalización y durante el nacimiento. Sin embargo, se realizó una llamada de seguimiento hasta 14 días después de que estas pacientes habían sido de alta del hospital y se encontró que en 25 pacientes estas presentaban algún tipo de sintomatología, que esto es el 59% de nuestras pacientes. Sin embargo, la sintomatología que se encontró de manera más frecuente fue la cefalea,
seguida de mialgia y de odinofagia. La realidad es que durante un puerperio normal, la cefalea y las mialgias también son características que se encuentran con alta frecuencia y es muy difícil determinar si el puerperio, ya sea el nuevo cambio adaptativo, el estrés, los hábitos de sueño que se interrumpen y todos estos cambios que de manera regular van a hacer que pueda presentarse cefalea, puede ser que estén afectando a estas pacientes sin que nos demos cuenta de que pues tienen estas complicaciones. Y finalmente, no podemos nosotros pensar que el COVID sea culpable de este 88% de presencia de cefalea o sea un puerperio normal. Sin embargo, sí nos dimos cuenta que desarrollaron, cuando se hace de manera dirigida el interrogatorio, porque se preguntaban cada una de estas características con terminología común para saber si habían desarrollado algo de esto durante las 2 semanas posteriores a que se habían dado de alta, y pues estas fueron las respuestas. Y como les decía, también existen otro artículo publicado también del instituto en donde refieren también la cefalea como la principal sintomatología de las pacientes embarazadas. Comparamos entonces las medianas de los valores de CT en los subgrupos de mamás, de acuerdo a si fueron positivas para el recién nacido, para el líquido amniótico, para ambos o para ninguno. Se utilizó una prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis y se obtuvo una P de 0.97, por lo que consideramos pues, que no hubo una diferencia estadísticamente significativa. También se compararon las medianas de los valores de CT entre las muestras de las mujeres, entre los neonatos al nacimiento, a las 24 horas y con el líquido amniótico. Se utilizó la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis y se obtuvo una P de 0.0018, por lo que pues, notamos que existía una diferencia significativa. Se hizo un análisis de 2 grupos mediante U de Mann-Whitney y reveló que existía una diferencia entre el hisopado nasofaríngeo de las mujeres y el líquido amniótico con una P de 0.0001, por lo que inferimos que la carga viral es mayor en el hisopado materno que en el líquido amniótico. Hay que recordar que el CT es una medida que nos va a ayudar a ver de manera indirecta la carga viral. De ahí que pues estudiamos precisamente este CT como un indicador de carga viral y se realizó una prueba para ver si existía un mayor riesgo de tener un neonato positivo al nacimiento o a las 24 horas cuando teníamos un líquido amniótico positivo. Sin embargo, pues no se encontró ninguna asociación. Esta carga viral se investigó también si existía una correlación entre los valores de CT, entre mujeres, neonatos al nacimiento o neonatos a las 24 horas mediante la prueba de correlación de Spearman, y la tabla pues muestra el valor del arro de Spearman y entre paréntesis el de la P. Ninguna de estas correlaciones pues fue estadísticamente significativa. Las conclusiones de este trabajo es que pues la detección de SARS-CoV-2 en líquido amniótico es útil y es posible. El líquido amniótico, como ya les decía, es una muestra biológica de gran importancia para nosotros, ya que con este podemos detectar, además de alteraciones cromosómicas y monogénicas, algunas alteraciones infecciosas que pueden afectar a los fetos. El saber que podemos detectar RNA viral es de gran importancia porque nos permite entender un poco más de la fisiopatología de la enfermedad. Lo que nosotros también concluimos con este estudio es que a pesar de la positividad del líquido amniótico y de la carga viral, estas no están relacionadas con la presencia de un neonato o con transmisión vertical. Algo que también es muy importante es que este estudio contribuyó con la evidencia que refuerza la existencia de la transmisión vertical, en particular en pacientes que no se habían considerado antes, que eran las pacientes asintomáticas, ya que se habían hecho grandes esfuerzos para realizar precisamente estas pruebas en pacientes que tenían COVID grave. Sin embargo, ahora sabemos que a pesar de no tener un COVID que tenga grandes síntomas, se puede confirmar la presencia de SARS-CoV-2 en el líquido amniótico y también en los recién nacidos, y que no existe una correlación entre la positividad del mismo con la positividad del neonato. Durante la realización de este estudio perdimos a importantes miembros de nuestra comunidad hospitalaria, así como en todos los hospitales y durante esta época de pandemia. Queremos dar todo el reconocimiento a todos los miembros que forman parte del equipo que entra a COVID. Entrar a COVID implica, para los que ya les tocó, pues un gran esfuerzo. El equipo de protección personal disminuye el grado de visibilidad, aumenta la sudoración, aumenta el grado de cefalea, puede hacer que presenten taquicardia los médicos que lo están utilizando y es muy difícil tanto la obtención de las muestras
como los procedimientos que se tienen que realizar. De ahí que el esfuerzo que se realizó para tomar estas muestras en completa esterilidad, para tener las condiciones necesarias, pues es un esfuerzo sin duda multidisciplinario, es un esfuerzo de equipo y quiero agradecer a todos los miembros de este equipo y pues honrar a todos los que perdieron su vida por atender a los demás. Muchas gracias. Buen día, soy Andrea Gabriela García Rueda, residente de segundo año de genética del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. El trabajo que presentaré se titula Síndromes de predisposición a cáncer, análisis de factores condicionantes de la frecuencia de referencia y asistencia de los pacientes a la consulta de genética. Este trabajo fue realizado en nuestro instituto y elaborado en colaboración de las doctoras Tamara Kimball, Larisa López, Lilian Córdoba, Jazmín Arteaga, Leonora Luna, el doctor Osvaldo Muchinic y su servidora. El cáncer es una de las primeras causas de mortalidad en el mundo. En México, en 2020, se reportaron 195.499 casos nuevos según Globocan, siendo los cánceres de mama, próstata y colon los más frecuentes, correspondiendo en conjunto al 37% de todos los casos. De todas las neoplasias, los síndromes de predisposición representan aproximadamente al 10% de los casos. Estos son trastornos hereditarios debidos a mutaciones en genes específicos y en su mayoría con modo de herencia autosómica dominante, presentando los afectados mayor riesgo de desarrollar varios tipos de neoplasias primarias durante su vida. Estos pacientes se benefician con la evaluación y el asesoramiento genético, que es de gran utilidad para la toma de decisiones informadas y medidas de prevención, al igual que sus familiares en riesgo para iniciar oportunamente el tamizaje clínico molecular e igualmente medidas de prevención y seguimiento. Para la identificación de pacientes en riesgo, existen guías estandarizadas como las publicadas por el National Comprehensive Cancer Network, que sugieren criterios de referencia a la consulta de genética y recomendaciones de tamizaje para mutaciones en genes específicos. Con relación a la referencia de pacientes a la consulta de genética, en un estudio publicado en Estados Unidos en 2013, se documentó que únicamente 1 de cada 7 pacientes con criterios para cáncer de colon hereditario fueron referidos a evaluación genética. Caso similar ocurre en cáncer de mama, ovario hereditario y cáncer de páncreas, donde únicamente se refieren a 1 de cada 5 pacientes y a 1 de cada 4 respectivamente, según lo publicado. En general, la referencia reportada suele ser menor al 30%. Asimismo, entre los factores que se han identificado que pueden favorecer una mayor referencia, se han reportado en estudios realizados en Estados Unidos y Países Bajos la menor edad al diagnóstico, estadios de enfermedad menos avanzados, la historia de antecedentes heredofamiliares positivos para cáncer y el mayor nivel educativo, mientras que pertenecer a una población rural se asoció con una menor referencia en un estudio publicado en Suecia. En nuestro instituto, el cáncer familiar representa casi el 42% de los pacientes evaluados en la consulta de genética, siendo el cáncer de mama y colon los más frecuentes y en menor proporción los cánceres de páncreas, renal y ovario. Precisamente por la importancia de estos pacientes en nuestra consulta se realizó este estudio. Como pregunta de investigación se buscaba contestar: ¿qué características tienen los pacientes del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán con síndromes de predisposición a cáncer que condicionan la referencia y su asistencia a la consulta de genética? Como objetivo se tuvieron determinar la proporción de pacientes atendidos en el instituto que cumplen criterios para síndrome de predisposición a cáncer y son referidos a la consulta de genética. Asimismo, identificar posibles factores que afectan la conveniente referencia y oportuna asistencia del paciente y, por último, determinar la proporción de pacientes estudiados con pruebas moleculares en los que se identificaron mutaciones patogénicas. Para el estudio se revisaron 3.681 expedientes electrónicos de pacientes agendados a la consulta de oncología durante el 2019.
Se incluyeron a pacientes que presentaban antecedentes personales y o familiares de cáncer, los cuales tuvieran diagnóstico de tumor sólido. Se excluyeron aquellos pacientes en los que no se concluyó el abordaje por oncología, aquellos que no tenían ningún antecedente oncológico o bien si presentaban neoplasia hematológica aislada. Por último de estos, se excluyeron aquellos pacientes que habían sido evaluados por oncogenética de manera independiente, ya que este es un servicio externo a la consulta de genética. En total, se obtuvieron 2.950 pacientes que cumplieron criterios para ser incluidos, es decir, 91.4% de los pacientes con tumores sólidos y el 80% de la muestra original. Estos se clasificaron según si cumplían o no criterios para referencia a la consulta de genética. Se identificaron a 939 pacientes que cumplían criterios para referencia, que son el 31.8%. 1.497 pacientes no cumplían criterios y en 514 casos no fue posible determinar con la información establecida en el expediente. Los pacientes que cumplían criterios para referencia fueron clasificados según si habían o no sido referidos a la consulta. De estos, el 35.7%, es decir, 335, fueron referidos y 604, es decir, el 64.3%, no habían sido referidos. Por último, se documentó si el paciente había o no asistido a su consulta tras la referencia. Para determinar si un paciente debía ser referido, se recabaron características del tipo de tumor y antecedentes familiares y médicos de importancia. Esto para su clasificación de acuerdo con los criterios de las guías internacionales de referencia publicadas por el NCCN, de acuerdo a cada tipo de cáncer. En esta imagen se puede ver un ejemplo de algoritmo de referencia para estudio de genes relacionados para cáncer colorectal hereditario, donde si existe antecedente de variantes específicas identificadas en el paciente y sus familiares, se debe de seguir las medidas según el síndrome hereditario especificado. Si no se ha identificado una variante, debe evaluarse entonces el antecedente personal o familiar de pólipos y en caso de ser positivo, realizar valoración genética por posible síndrome polipósico. En caso de que no existan datos sugestivos de poliposis, debe indagarse sobre neoplasias relacionadas al síndrome de Lynch y utilizar los criterios de evaluación específicos si son identificados. Si no se identifican, entonces se brinda un asesoramiento como cáncer colorectal esporádico y se siguen las recomendaciones de tamizaje correspondientes. Se revisó la información de los 2.950 expedientes para determinar factores que pudieran afectar la referencia y la asistencia del paciente y se recabaron datos sociodemográficos y propios del padecimiento en los que se incluyó sexo, edad, edad al diagnóstico, nivel socioeconómico, lugar de residencia, escolaridad, antecedentes heredofamiliares y estadificación. Para el análisis de los datos, se realizó un análisis descriptivo y se utilizó prueba de chi cuadrada para la comparación de los pacientes referidos y no referidos. Posteriormente, se realizó un análisis de regresión logística múltiple para las variables que mostraron diferencia estadísticamente significativa. El mismo proceso se realizó comparando al grupo de pacientes que habían y no habían acudido a su consulta tras la referencia. En los pacientes referidos a la consulta de genética, se determinó la frecuencia de estudios moleculares y el número de pruebas con resultado positivo. Para determinar el significado clínico de las variantes identificadas, de acuerdo a su patogenicidad, se utilizaron las guías del American College of Medical Genetics and Genomics y se realizó una búsqueda en la base de datos CLIA. Ahora presentaré los resultados del estudio. En esta primera tabla se observa la proporción de pacientes que cumplen criterios para referencia y la proporción de estos que acudieron a consulta. En esta primera columna se puede observar el número total de expedientes revisados según el tipo de cáncer. En esta siguiente columna se observan los casos que cumplían criterios para su referencia a la consulta de genética y en azul su respectiva proporción con relación al número total del tipo de cáncer.
En la siguiente columna se observa el número de pacientes que fueron referidos y en verde su respectiva proporción con respecto a los que cumplían criterios. Y en las dos últimas columnas corresponden al número de pacientes que acudieron a su consulta de genética tras la referencia y en rojo su respectiva proporción con relación a los que habían sido referidos. En total, 939 pacientes de los 2.950 revisados cumplían con criterios para su referencia, es decir, el 31.83%. De estos pacientes que cumplían criterios, 335, que son el 35.68%, fueron referidos a la consulta de genética. Y los pacientes referidos, solo 292, es decir, el 87.16%, acudieron a su consulta. Observando algunos casos específicos, podemos ver el caso de cáncer de mama, en el cual 498 pacientes fueron identificados con este diagnóstico. De estos, 199, es decir, el 39.96%, cumplían criterios. 103 fueron referidos a la consulta de genética, es decir, el 51.76%, y de estos 103, 92 acudieron a su consulta, siendo el 89.32%. En el cáncer de colon se identificaron 347 pacientes, de los cuales 31.7 cumplían criterios para su referencia, 60, es decir, el 54.55% fueron referidos y 55 de esos 60, es decir, el 91.67 acudieron a su consulta. Asimismo, hay algunos que nos llaman particularmente la atención, por ejemplo, el caso de cáncer de próstata y páncreas, en el cual en cáncer de próstata de 220 pacientes, 102, es decir, el 46.36%, cumplían con criterios para referencia, y de estos 102, solamente 8 fueron referidos, siendo el 7.84%. De estos 8, 7 acudieron a su consulta. En el caso de cáncer de páncreas, el 100% de los pacientes cumplían criterios de referencia. Solo 15 pacientes fueron enviados, que fue el 13.04%, y 11 acudieron a su consulta. En cuanto a la asistencia a la consulta, varió dependiendo del tipo de cáncer y fue desde el 61.54% hasta el 100%, siendo mayor al 80% en 10 de los 15 tipos de cáncer incluidos. En la tabla 2 podemos observar los resultados del análisis bivariado comparando el grupo de referidos y no referidos para cada una de las variables analizadas. En sus podemos ver aquí sus respectivas razones de momios, los intervalos de confianza y el valor de P. Como puede observarse, sexo, edad al diagnóstico, escolaridad, antecedentes heredofamiliares y estadificación mostraron una diferencia significativa. Estas 6 variables se incluyeron en un modelo de regresión logística múltiple, el cual podemos observar en esta tabla, donde únicamente mantuvieron diferencia significativa, edad al diagnóstico con una razón de momios de 2.48, intervalos de 1.4 a 4.37 con una P de 0.002. Antecedentes heredofamiliares con una razón de momios de 1.74 y una P de 0.012, y estadificación con una razón de momios de 2.12 y una P de 0.001. La escolaridad, sexo y edad del paciente no mantuvieron significancia. Sin embargo, esta última tiene una tendencia a la significancia, la edad. Con el objetivo ahora de identificar si algún factor influía en la asistencia de los pacientes a la consulta de genética, las mismas características se analizaron comparando la frecuencia de los pacientes que acudieron y que no acudieron a la consulta. El 87.2% de los pacientes acudió, mientras que el 12.8% no acudió. Como se puede observar, ninguna de las características analizadas mostró una diferencia significativa. Con respecto a los estudios moleculares realizados, en esta tabla se presentan la proporción de pruebas moleculares con resultado positivo de los pacientes que fueron evaluados en la consulta de genética. En estos resultados se debe considerar que no a todos se les aplicó el mismo panel de genes. De 292 pacientes que acudieron a su consulta de genética,
A 167, es decir, el 57.2%, se realizó alguna prueba molecular. De estos, 71, es decir, el 42.51%, se identificó una variante patogénica en genes relacionados a síndrome de predisposición a cáncer. En general, por tipo de cáncer, entre el 41 y el 71% de los pacientes se realizó alguna prueba de diagnóstico molecular. Una observación peculiar son los pacientes que no presentaban cáncer, pero sí antecedentes heredofamiliares, donde fue posible estudiar a 9 de los 14 pacientes identificados y en 8 de ellos se identificó una variante patogénica confirmándose el diagnóstico. Por último, en esta tabla se presentan el número de pacientes con variante identificada en prueba molecular según gen y tipo de cáncer. Todas las que se presentan en esta tabla corresponden a variantes patogénicas y se identificaron un total de 67 pacientes. En la primera columna observamos el síndrome asociado, seguido del gen correspondiente y el número de pacientes portadores de una variante patogénica relacionada. Y en la última columna se encuentran las neoplasias a las que se asoció cada una de estas variantes o alguno de los casos. Podemos ver que las variantes de los genes del mismatch repair y en BRCA1 y BRCA2 fueron las más frecuentemente identificadas, siendo el síndrome de Lynch el síndrome de predisposición a cáncer más frecuente en nuestra población, con 23 pacientes diagnosticados, es decir, el 34% de todos los pacientes, seguido del síndrome de mama-ovario con 16 pacientes, representando el 23.8% del total de los casos. Asimismo, podemos identificar las variantes que están en de los pacientes sin diagnóstico de cáncer al momento del estudio, pero con antecedentes heredofamiliares que correspondían a BRCA1 y BRCA2, a MLH1, CDH1, MUTI-H, VHL y FANCA. Como conclusiones, el 31.83%, es decir, 939 de los pacientes, cumplían criterios de referencia de acuerdo con las guías de la NCCN. Se obtuvo una referencia total de 35.68%, que fueron 335 pacientes, que es similar a lo reportado en otras series, que va desde el 19 hasta el 48%. De estos, el 25.88% fueron mujeres y 9.8% fueron hombres. Las características que presentaron una asociación estadísticamente significativa con la referencia fueron la edad al diagnóstico, los antecedentes heredofamiliares y la estadificación. Los pacientes que tenían un diagnóstico a la edad de 50 años o menor tenían mayor probabilidad de ser enviados a la consulta de genética. La marcada diferencia de género de los pacientes que fueron referidos se debe a que cáncer de mama es referido con una frecuencia de 51.76%, en cambio cáncer de próstata en un 7.84%. Asimismo, aproximadamente en el 90% de los pacientes referidos, ninguna de las características analizadas limitaron su asistencia a la consulta de genética. De los 167 pacientes referidos, es decir, el 57.2%, a los cuales se realizó una prueba molecular, en 71, el 42.5%, se obtuvo un resultado confirmatorio identificándose el gen y la variante patogénica específica. Estos hallazgos permitieron el estudio de familiares en riesgo, realizando estudio de extensión a 82 familiares, de los cuales 39, es decir, el 47.56%, se identificaron con variantes patogénicas. Pacientes, en general lo que podemos decir es que pacientes que cumplen con criterios de referencia se beneficiarán, al igual que sus familiares, de las pruebas de diagnóstico molecular y del oportuno asesoramiento genético. Por esto mismo, el presente trabajo promueve identificar las posibles barreras en el sector salud asociadas a la referencia de pacientes con cáncer hereditario para la creación de estrategias de promoción, así como normativas institucionales que fomenten la referencia de los pacientes. Quiero agradecer a todos mucho por su atención y cualquier pregunta estamos aquí para contestar. Gracias.
Bueno, pues buenas tardes a todos. Agradecemos mucho el que puedan estar en esta primer sesión de la Asociación Mexicana de Genética Humana. Nos encontramos con la doctora Juana Inés Navarrete. Y pues acabamos de oír dos ponencias realmente extraordinarias, con muchas cosas interesantes y novedosas. Y nos encontramos con nuestras dos ponentes, la doctora Rosalba Sevilla del Instituto Nacional de Perinatología. Muchas gracias, Rosalba, por estar con nosotros en esta primera sesión de la asociación. Muchas gracias. Y también la doctora Gabriela García, del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Gracias, Gabriela. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos. Bueno, pues justamente la idea de esta parte es que podamos tener un poco de interacción y hacer algunas preguntas y respuestas de nuestra audiencia. Entonces, primero que nada, quisiera comentar que ustedes pueden hacer las preguntas que ustedes gusten para nuestras ponentes. Por favor, háganlas en el chat. Ya hay un par de preguntas y estamos a la orden para poderlas canalizar adecuadamente. En una primera pregunta, la doctora Sara Frías Vázquez, que bueno, es un placer como siempre el que pueda estar con nosotros y poder oírla y leerla. En este caso le pregunta a la doctora Rosalba Sevilla, dice, ¿ustedes consideran que el virus puede tener un papel en la presencia de los defectos congénitos observados en los 6 recién nacidos vivos? Por favor, Rosalba. Hola, bueno, pues muchas gracias por la pregunta. De hecho, parte de una de las tesis de las residentes que hicimos tienen que ver precisamente con la asociación a defectos congénitos y se trataba de buscar si había alguna asociación. Sin embargo, hasta la fecha no hemos encontrado una de hecho, la doctora Hilda trabajó sobre el trofismo que pudiera tener sobre el sistema nervioso central, sin encontrar cuando se comparaban los datos de COVID con los no COVID, no había una asociación. Y también se buscó con el peso fetal, tampoco encontrando como un impacto. En cuanto a los otros defectos, no encontramos todavía que pueda existir una asociación. Hay muy poco publicado acerca de defectos congénitos y COVID, pero dentro de los estudios no se ha encontrado una mayor alteración o alguna otra anomalía. Nosotros queríamos reportar todos los defectos asociados en este tipo de pacientes. Sin embargo, por la limitante de no poder revisar o no estar pudiendo entrar constantemente a las áreas COVID, no podíamos hacer algunos seguimientos. Entonces, los bebés, aunque tenían algún diagnóstico prenatal de algún defecto congénito, ya no se podía confirmar al nacimiento por este mismo aislamiento que tenían estas pacientes. Entonces, pero dentro de lo que nosotros hemos encontrado, no hemos encontrado algún defecto congénito como el secundario, por ejemplo, a Zika o a rubiola o este tipo de padecimientos. Hasta el momento no hemos encontrado una asociación directa. Muchas gracias, doctora Sevilla. Justo en el mismo punto, el doctor Muchinik, que también le mandamos un gran saludo, pregunta, Sara Frías me ganó con la pregunta, muy variadas y sería interesante saber la frecuencia y tipo de defectos congénitos en las mujeres no contagiadas y en qué momento del embarazo la mujer se contagió y el producto de la gestación. ¿Hay algún seguimiento desde este punto de vista? Sí, de hecho, la doctora Ana Cecilia y la doctora Hilda Garza están trabajando sobre publicaciones de este tipo de problemas, de este tipo de defectos. En el instituto estamos trabajando un poquito sobre esto para ver qué tipo de reportes podemos hacer de los defectos y del COVID, así como la comparación, digamos que este comparativo de pre-COVID y post-COVID, para poderlo reportar. Sí, estamos trabajando sobre eso. Muchas gracias, doctora. También hay un comentario de la doctora Dione Aguilar y Méndez que dice felicidades al Instituto Nacional de Perinatología por tan excelente trabajo. Entonces, le transmitimos esta felicitación a la cual nos unimos. Y adicionalmente, acaba de hecho de publicar una pregunta, dice, ¿en qué influye que no todos los pacientes hayan realizado test genético? Bueno, esta perdón es para el instituto, para la doctora Gabriela. Un momento, nada más, pensé que estaban ligadas.
En el mismo tenor, el doctor Alberto Hidalgo Bravo pregunta, doctora Rosalba, felicidades por este gran trabajo. Con base en sus resultados, ¿sería recomendable hacer un seguimiento mayor a los neonatos positivos? Bueno, algo que nosotros queríamos hacer era integrar a este grupo a todos los neonatos a las 24 horas de vida. Sin embargo, no tuvimos la posibilidad de hacer el estudio de PCR en todos los bebés. Creo que un seguimiento sería importante, puesto que todavía no sabemos, sobre todo los que salieron positivos, no sabemos cuál va a ser el impacto a largo plazo. Si lo estamos aprendiendo en los adultos, pues yo creo que con mucha mayor razón hay que estudiarlo en los niños. Entonces creo que deberíamos de tener un seguimiento ya muy específico de los pacientes en donde efectivamente tuvimos una transmisión vertical. Creo que valdría la pena darles un seguimiento más allá. Nosotros estamos un poquito limitados. Estos bebés siguen en control en el INPER y se les están haciendo estudios, digamos que conforme han ido creciendo, pero a veces como necesitan o tienen algún otro tipo de atención en el Instituto Nacional de Pediatría o en el Hospital Infantil de México o en cualquiera de estos, pues digamos que ya ese seguimiento se limita más o menos al año de vida si es que tienen alguna otra necesidad de una hospitalización. Pero sí les estamos dando seguimiento y pues esperaríamos, por lo menos en los chiquitos en donde tuvimos los casos positivos, pues presentar más adelante un comparativo de qué es lo que encontramos. Uniéndome a esta inquietud del doctor Hidalgo, en este sentido, en el seguimiento, y de acuerdo, pues digo, yo sé que hay pocos reportes en la literatura al respecto, pero en este sentido, ¿se han detectado algunos defectos tardíos, digámoslo así, que hayan buscado intencionadamente tal vez algunos eventos disruptivos, considerando tal vez algún problema de coagulación, tal vez? De hecho, exactamente, pensando en trombosis, lo que se ha visto o lo que se quería descartar era sobre todo la posibilidad de óbitos precisamente por el momento en el que se da el contagio en la mamá y pues la fisiopatología de la enfermedad. Pero no tenemos hasta el momento, digamos que el seguimiento específico de estos casos a la larga como para nosotros afirmar que pudiera existir una asociación con digamos que una asociación con problemas de salud a largo plazo, pues todavía no tenemos como ese seguimiento, ¿no? Pero que sería sin duda muy valioso. Muchas gracias, doctora Sevilla. De parte, bueno, en este momento, ahora paso con la doctora García. La doctora Dione Aguilar le pregunta, buenas tardes, ¿en qué influye que no todos los pacientes hayan realizado el test genético de acuerdo a la sospecha de síndrome de predisposición a cáncer? ¿El instituto cuenta con algún protocolo o dónde realizan los estudios en el departamento de genética? Bueno, para contestar la primera parte de la pregunta, pues la importancia de identificar estas variantes radica en que nuestro departamento de genética, en colaboración con el departamento de oncología, damos seguimiento a los pacientes de acuerdo a las guías estandarizadas. Por lo tanto, en todos aquellos en los que se diagnostica un síndrome de predisposición a cáncer, aun cuando ya hayan presentado una primera neoplasia, pues requieren de cierto seguimiento para identificar en caso de que pudieran presentar una segunda neoplasia o alguna otra especificación que venga en las guías. En segundo, pues también los hallazgos que podemos tener en genética influyen en muchas ocasiones con el tratamiento de los pacientes, sobre todo en el área quirúrgica, ya que se llegan a realizar salpingofarectomías profilácticas o gastrectomías profilácticas en caso de que haya alguna detección y esté indicado según lo que se encuentra. Y sí tenemos un protocolo, el cual trabajamos con precisamente un departamento que está aquí en el instituto, donde es gratuito y sí podemos hacer los estudios a los pacientes. Se demoran un poco los resultados, pero por el momento sí podemos hacer esa parte. Entonces es un manejo muy integral y esperemos, y pues lo que buscamos es apoyar al paciente lo más que se pueda para diagnosticarlo y pues evitar que pueda tener alguna complicación futura.
Muchas gracias, doctora García. Igual aprovechando el comentario de la doctora Dione Aguilar, quisiera preguntarle sobre los estudios presintomáticos en los casos, en el caso de que se llegara a detectar algún familiar de riesgo. ¿Ahí cómo sería el seguimiento o cómo se ingresa a nutrición? ¿Se ingresarían estos pacientes? ¿Se les daría seguimiento o cómo hacen esa parte? El estudio de extensión a familiares sí se puede realizar por el protocolo que tenemos, o sea, cómo iniciamos es estudiamos a nuestro paciente, de ahí si encontramos alguna variante se puede hacer el estudio de extensión a familiares, pero el ingreso de los pacientes, si no tienen ninguna manifestación, no es tan sencillo para al menos al instituto. Si tienen alguna manifestación, sí podríamos a lo mejor apoyar un poquito más, pero la verdad es que totalmente presintomático es más complicado. Muchas veces lo que hacemos es que durante la consulta, lo que sí es que podemos asesorar a esos familiares, o más bien, pues, para empezar, nosotros vamos entregando sus resultados, e ir ayudando con sus seguimientos, pero los estudios sí son un poquito más complicados aquí que se realicen en el instituto. Sin duda tenemos que seguir haciendo mucho trabajo de difusión y de conocimiento entre entre las diferentes especialidades. Sí, claro, y eso también habla mucho de las barreras, que yo creo que es algo que evidencia el trabajo, pues también a nivel sector salud, no nada más de los médicos que mandan o mandan a los pacientes, para que todos los pacientes puedan ser estudiados y puedan recibir la atención que requieren. Gracias, doctora. La doctora Liliana Fernández Hernández, que también le mandamos un gran saludo, dice: doctora Rosalba, qué trabajo tan interesante, muchas felicidades. La doctora Doris del Carmen Pinto Escalante, igual agradeciendo su presencia como siempre, dice: ambos trabajos muy interesantes y que aportan información novedosa. Felicidades a sus grupos de trabajo y a ponentes por su claridad y fluidez en la presentación. Un gran trabajo para el doctor Muchinik. Muchas gracias, doctora. También la doctora Patricia Greter González, un saludo afectuoso, dice: para la doctora Sevilla, hicieron tamiz auditivo en los recién nacidos. Se ha sugerido que el COVID prenatal pueda producir hipoacusia. Felicidades, muy buen trabajo. Sí, de hecho, todos los recién nacidos tienen valoración con tamiz auditivo, pero todavía no hemos como recolectado esos datos, pero todos los bebés a partir ya tiene más de 3 años que se hacen tamiz auditivo a todos los bebés que nacen en el INPER. Entonces, a veces está un poquito rezagado y COVID pues hizo que fuera un poco más difícil, inclusive por la misma problemática de que no teníamos todos los consultorios y abierta la consulta externa, pero en realidad sí contamos con esos datos, ya habíamos analizado que esa es una posibilidad que llama mucho la atención y que vale la pena analizar, pero sí vamos a tener ese dato, pero todavía no lo tenemos analizado. Muchas gracias, doctora Sevilla. También el doctor José Elías García Ortiz menciona: felicidades a las ganadoras del premio, excelentes trabajos y presentaciones. Muchas gracias, doctor. La doctora Doris del Carmen Pinto Escalante, nuevamente para la doctora García, dice: para el trabajo de cáncer, encontraron algunas neoplasias no descritas en síndromes de cáncer hereditario que sean sospechosas para ampliar el espectro de neoplasias del síndrome. Hubo algunas variantes que sí se identificaron asociadas a neoplasias no clásicas. Esto igual ya se había descrito en la literatura. Por ejemplo, hay un paciente con cáncer de colon a edad temprana que tuvo una variante BRCA1 y eso pues, no es precisamente lo más característico. Y en general ese fue el que ahorita está... También encontramos en algunos genes que son de penetracia intermedia, que tampoco están tan bien caracterizados, como NBN, asociado a cáncer de ovario, PALB2 asociado a cáncer de colon, que no están tan característicos, pero sí identificamos algunos. Gracias, doctora. La doctora Sara Frías, también para usted, menciona: comentario para la doctora Gabriela y el doctor Muchinik, felicidades por el trabajo, y hago notar que un alto porcentaje de las variantes patogénicas encontradas son de genes de anemia de Fanconi.
BRCA1, FANC-S, BRCA2, que es FANC-D1, PALB2, que es FANC-N. ¿Nos puede comentar un poco al respecto? Sí, así es, doctora. De hecho, fue todo lo que tuvo que ver con mama ovario desde BRCA1 y 2 fue el gen más, fue el síndrome de predisposición a cáncer el segundo más identificado después del síndrome de Lynch. Y, por ejemplo, de BRCA1 y 2 representaron el 81% de los casos que identificamos de cáncer de mama y de cáncer de ovario fue el 40%. Entonces, sí, sí es muy importante nuestra muestra. Gracias, gracias, doctora. Hay una pregunta de la doctora Alejandra Camacho sobre el acta. Dice, buenas tardes, felicidades a los trabajos. Por otro lado, tenemos la duda de si el acta se votará. En lo personal, sí tengo varias dudas del acta. La segunda parte, que bueno, en un momento íbamos a anunciar, pero de una vez se los comento. En esta segunda parte se va a dar el informe financiero, dado que es una información sensible y que debe estar limitada exclusivamente a socios, y se votará tanto el acta como el informe financiero. Esto lo haremos en una segunda parte, en donde ahora en un momento en los comentarios se publicará la liga para que los socios vigentes puedan entrar, podamos oír el informe financiero, discutir esta situación y votar el acta para que, digamos, los que han tenido dudas tenga claridad en cuanto a esta parte. Esto debido a que para las votaciones se requiere de una plataforma diferente a la que estamos en este momento y puedan contabilizarse los votos. El doctor Osvaldo Muchinic, un par de preguntas y comentarios más para ya ir a asuntos generales. Menciona, quizás no escuché, pero me sigue la duda de si existía correlación entre el momento del embarazo y el diagnóstico de COVID en la embarazada y las primeras semanas del desarrollo embriológico. Gracias. En realidad, nuestro estudio se enfocó en pacientes que tenían algunas condiciones, pero hay varios estudios en el instituto en donde sí dividen por primer, segundo y tercer trimestre para ver si hay una correlación. Encontraba la doctora Hilda y la doctora Ana Cecilia algunos datos interesantes que igual y vale la pena más adelante como analizar en cuanto al momento de la infección y sobre todo algunas variantes en cuanto al crecimiento fetal, pero que en realidad no se estaban dando como para presentar defectos. Es decir, que sin importar en qué momento estaba la infección, se asociara con algún defecto en particular. Hasta ahorita no hemos encontrado ningún dato con relación a eso, ni tampoco con el momento en la infección y la presencia de alguna anomalía. Muchas gracias, doctora. La doctora Emi Yokoyama Rebollar, también un abrazo muy grande, dice felicidades a ambas por sus excelentes trabajos. La doctora Dione Aguilar y Méndez comenta si el estudio del GNRB1 está disponible para pacientes que no pertenecen al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. No, realmente también igual esa parte sería complicada. Tendríamos que checar el caso en particular. Los que sí me parece que a lo mejor pueden entrar en ese protocolo son los pacientes del Hospital General, pero tendríamos que ver. Gracias, doctora. La maestra Alicia Cervantes dice excelentes trabajos, felicidades a ambos grupos, al doctor Muchinic y a la doctora García. ¿Qué estrategia propondrían para aumentar la referencia de pacientes con cáncer de próstata y por qué no incluir las neoplasias hereditarias? Ya se han descrito varias variantes de genes de predisposición. Esa parte, pues, uno de los problemas es que las guías se actualizan muy frecuentemente, entonces tal vez tendríamos que tener un poquito más de colaboración con los servicios de urología, que son los que al menos en nuestro instituto se dedican al cáncer de próstata, porque es una buena cantidad de los pacientes tenían precisamente cáncer metastásico o algunos criterios que son muy específicos y muy probablemente no se envían tanto porque como es un cáncer que se presenta a edades avanzadas, incluso cuando está asociado a algún gen específico, es un poquito más difícil la sospecha, pero pues lo principal ahorita sería la difusión de las guías
de los criterios de referencia. Gracias, doctora. Finalmente, un comentario de la doctora Verónica Fabiola Morán Barroso. Dice muchas felicidades a ambas ponentes por los excelentes trabajos. Entonces, les agradecemos mucho a ambas por estar con nosotros el día de hoy. Felicidades por haber ganado el premio Héctor Márquez Montrer en sus diferentes categorías. Y de nuevo, muchas gracias, doctora Rosalba Sevilla, doctora Gabriela García, por estar con nosotros el día de hoy con sus excelentes ponencias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Como comentaba previamente, ya el mensaje de la Liga para las votaciones del acta y la votación del estado financiero ya fue colocada en el área de mensajes. Y antes de pasar a esa parte, les dejo con la doctora Navarrete para que presente la parte de asuntos generales. Bueno, pues muchas gracias. Ya estamos en la parte final de nuestra primera sesión. Les agradezco muchísimo el haber estado aquí con nosotros, muy contentos de los excelentes trabajos que sacaron el premio. Y nos vamos ahora a asuntos generales. Recordarles nuestro congreso en Acapulco del 7 al 12 de noviembre. Los esperamos con mucho gusto y muy contentos de que por fin vamos a poder hacer las cosas presenciales. Esperemos que así sea. Entonces, pues tenemos todo el entusiasmo y las ganas de volver a vernos, de estar todos, de escucharnos en nuestros trabajos y sobre todo de abrazarnos y que ya no los van a estar prohibiendo. Estamos muy contentos. También invitarlos a nuestro curso teórico práctico de genética humana, que se llevará a cabo del 13 al 17 de junio. Ese sí va a ser online, porque pues yo todavía estamos viendo, ojalá y pueda hacerse híbrido, en algunas cosas presencial, por lo menos los laboratorios, pero eso estamos viendo de acuerdo a cómo vayan las cosas. También les queremos decir que estas son nuestras nuevas cuotas, que subimos, pues que ya están publicadas en la página, subimos de acuerdo pues a lo del salario mínimo un 20%, y pues decirles que hasta el 31 de marzo quien pagará la cuota anterior, y solo a partir del 1 de abril tendrán vigencias estas nuevas cuotas, ¿sí? Pues muchas gracias y les convidamos a inscribirse. También aquí está la página de nuestras sesiones que vienen para el año que entra y tenemos hasta el 4 de octubre, para este año, perdón. Y los invitamos a que los que quieran aquí, ya se acuerdan como les dije que iba a ser muy libre y nada de dedazo, así quiero que sea todo, por favor. Entonces, quien quiera, le dice yo quiero participar y nosotros encantadísimos. Entonces, nada más que se acerque y diga, oye, yo quiero la de noviembre, yo quiero la de acá, yo quiero la del año que entra, y nosotros encantados de darles. Entonces, por favor, los invito a participar y a que digan qué sesiones les gustaría. La otra, una súper buena noticia, pues sí, aunque hemos estado muy agradecidos con todo el tema de soporte que tenemos y que seguiremos usando para muchas cosas, ya van a ser las sesiones en vivo, esperamos. ¡Yay! Entonces nos vamos a poder otra vez abrazar, aunque nos los prohíban, y me va a dar mucho gusto verlos. El aforo pues será de poco a poco en los salones, nos dijeron, porque de acuerdo a cómo vaya la pandemia, pero va a ser en el salón la mayoría del tiempo en el Raúl Ocaranza. Y ahora hablamos con los de la UNAM, que ustedes recuerdan que es donde se llevaron las primeras sesiones la primera sesión del doctor Elías, que fue la única verdadera, y las demás fueron de la televisión. Estas cosas. Pero bueno, esperamos nosotros poder volverlo a hacer y los invitamos y los convidamos a que estén con nosotros en las demás sesiones. Y solo algunas veces estamos viendo si en caso 1 o 2 sesiones, ¿verdad, David? Que en las que no, el Raúl Ocaranza no estará, cuando están de vacaciones en la UNAM, ver si lo podemos hacer en algún otro auditorio. Pero esperamos que ya a partir de abril, si marzo o abril ya nos los permite, y que sean las sesiones en vivo, pero claro, para todos nuestros socios que no puedan estar porque están en provincia o porque están
en sus hospitales y no pueden llegar, será híbrida y serán transmitidos siempre en línea para que todos puedan estar y todos podamos participar. Y por último, ya se acabó y ahora vamos a las votaciones. Entonces, ahora sí, pues qué lástima, pero no podemos estar todos porque lo dicen los estatutos. Yo por mí estuviéramos todos, pero no se puede, solo por los estatutos, los socios. Entonces, pues les agradezco mucho a todos los que no son socios y estuvieron con nosotros y les mandaron un link en el cual van a estar para las votaciones. Se va a votar, se va a presentar el informe financiero para que estén todos los socios interesados y se va a votar por el acta que se leyó hoy. Entonces, por favor, todos los socios de los comunes que se unan al link para que puedan votar, los socios vigentes. Muchas gracias.